Mamá, voy a vender tu coche. A tu edad, conducir es peligroso, anunció el hijo, que en 20 años no le había regalado ni una tarjeta de cumpleaños. El comprador vendrá mañana. Al día siguiente se quedó mudo al ver quién apareció en lugar del comprador. Un joven estaba de pie frente a un espejo agrietado en un departamento alquilado, apretando entre los dedos pálidos por la tensión un recorte de periódico amarillento. En la foto sonreía con seguridad un exitoso empresario, Ernesto Morena, traje impecable, una lujosa mansión de fondo. Sebastián desvió la mirada hacia una fotografía de infancia, la única que quedaba de su vida pasada, un niño a hombros de un hombre, junto a un coche rojo brillante. Sebastián se pasó la lengua por los labios secos y sacó su móvil. Se sabía el número de memoria, cada cifra grabada en su mente como una marca al rojo vivo. Tonos largos. Hola. Es, por el anuncio de la venta del coche rojo, dijo Sebastián, apenas reconociendo su propia voz, ronca por la emoción. ¿Puedo ir mañana? En el auricular se oía una respiración, tan familiar, que un escalofrío le recorrió la espalda. Está bien. Te esperaré. Y le dictó una dirección que el joven ya conocía desde hacía tiempo. La llamada se cortó. Sebastián bajó lentamente el teléfono y miró en el espejo al desconocido de ojos encendidos. Sobre la mesa, entre un montón de periódicos viejos, algo metálico brilló con frialdad. Mañana todo cambiará. Mañana vería al hombre que había odiado durante todos esos largos 20 años. Mamá, voy a vender tu coche. A tu edad, conducir es peligroso, anunció Ernesto Morena, irrumpiendo en el salón de la casa de su madre como un huracán. Sofía Morena estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con el tejido en las manos. La luz del sol jugaba entre sus cabellos plateados y en su regazo descansaba una bufanda a medio terminar, rojo brillante, como aquel coche. Al oír la voz de su hijo, se sobresaltó, dejando caer el ovillo de lana. En los últimos años, él venía tan rara vez que cada visita se sentía como un acontecimiento. ¿Ernesto? Levantó la vista con sorpresa, intentando reconocer en su rostro al hijo de antaño. Alguna vez había sido abierto, bondadoso. Ahora era como una máscara. ¡Qué sorpresa! ¿No llamaste? Ya publiqué el anuncio en el periódico, continuó él, paseándose por la habitación sin prestar atención a su desconcierto. Los compradores vendrán mañana. Cuando vendan el coche, transferiré el dinero a tu cuenta. Te alcanzará por mucho tiempo. Sofía dejó lentamente su tejido, como si soltara el último hilo que la unía al pasado. En el garaje dormía el Ferrari Testarossa rojo, el regalo que su difunto esposo le hizo en sus bodas de plata hacía 25 años. Para mi única reina, dijo él entonces, besándole la mano. Era lo único que quedaba de aquellos tiempos felices, cuando la familia aún estaba unida. Ernesto, ¿pero por qué tan de repente? Su voz temblaba. El coche aún está bien, conduzco con cuidado. Solo los domingos, a la iglesia y al supermercado de la esquina. Él se detuvo frente a la chimenea, dándole la espalda. En el espejo sobre la repisa, ella veía su rostro, agotado, con arrugas profundas que no deberían estar allí a los 45 años. Estadísticas, madre. Gente de tu edad, calló, incapaz de terminar la frase. La verdad era otra, y ambos lo sabían. En 20 años no le diste a tu madre ni una tarjeta por su cumpleaños, pensó Sofía, mirando a su hijo. No me felicitaste en Navidad, nunca preguntaste cómo estaba, y ahora te preocupa mi seguridad. En voz alta solo dijo: como tú digas, hijo. Su instinto de madre no la engañaba. Ernesto no se preocupaba realmente por ella. Últimamente lo atormentaban pesadillas. Se veía a sí mismo en aquel coche rojo, cayendo al vacío, atrapado sin poder escapar. El volante no respondía, los frenos fallaban y rostros familiares desfilaban ante sus ojos.
El psicólogo le habló de culpa inconsciente, de la necesidad de trabajar el trauma, pero Ernesto prefería una solución simple, deshacerse del coche. Sin coche, sin pesadillas. Me tengo que ir, dijo de pronto, con apuro. Ernesto, espera, Sofía se levantó del sillón justo cuando él ya estaba en el vestíbulo. ¿Por qué no te quedas a cenar? Puedo prepararte tu plato favorito. Tengo cosas que hacer. Lanzó esas palabras sin siquiera volverse y se marchó. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que temblaron las figuritas de porcelana en la repisa. Esas mismas que, de niño, él solía coleccionar. Sofía lo siguió con la mirada desde la ventana, observando cómo se subía a su Mercedes negro y arrancaba con brusquedad. Tan exitoso, tan rico, tan solo, a pesar de vivir, supuestamente, con una mujer. Volvió al sillón y tomó una fotografía del aparador. Estaban ella, su esposo, su hijo y Lucía, embarazada. ¿Qué te pasó, hijo mío?, susurró entre lágrimas. El silencio de la casa le pesaba como una losa. Sofía sacó su viejo Nokia de botones. Con dedos temblorosos, marcó un número que conocía de memoria. ¿Nieto? Su voz apenas era un murmullo. Habla tu abuela. ¿Abuela? Respondió una voz alarmada al otro lado. ¿Pasó algo? Quiere vender el coche, mañana. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nuestro coche rojo. Ese con el que tu abuelo te llevaba de paseo todos los fines de semana. Silencio. Sofía escuchaba la respiración agitada de su nieto. ¿Quién es el comprador? No lo sé. Dijo que ya puso el anuncio en el periódico. Sofía apretó el teléfono con más fuerza. Sebastián, no puedo impedírselo. Él tiene los papeles, tiene derecho. Pero ese coche es lo último que me queda de tu abuelo. Todo estará bien, abuela. La voz de Sebastián sonó extraña, casi sombría. Te lo prometo. El coche se quedará contigo. ¿Qué estás planeando, mi querido? Nada especial. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Había algo en la voz de Sebastián que la hizo aferrar el teléfono con más fuerza. Sebastián, por favor, ten cuidado. No tomes decisiones impulsivas. Él ya no es el hombre que fue alguna vez. Tal vez no deberían encontrarse. Y yo ya no soy el niño al que abandonó, abuela. No te preocupes por mí. Tonos de llamada. Sofía bajó lentamente el teléfono y lo dejó sobre su regazo. Miró por la ventana. El viento otoñal arrancaba las últimas hojas de los árboles del patio y por alguna razón eso le recordó cómo, 20 años atrás, la familia de Ernesto se había desmoronado, también poco a poco, hoja por hoja, hasta que solo quedó un tronco desnudo. Mañana todo cambiará. Lo sentía en lo más profundo de su alma. Mañana, el coche rojo sería un puente entre el pasado y el futuro, entre padre e hijo, entre el amor y el odio. Sofía tomó entre sus manos la lana roja y siguió tejiendo. Ernesto volvió a despertar con la misma pesadilla. El Ferrari rojo corría a toda velocidad por un camino de montaña, pero él no podía controlar el volante, el coche parecía tener vida propia, furiosa, vengativa. En el retrovisor aparecía el rostro de un niño de 5 años, con lágrimas en las mejillas, gritando, «Papá, no te vayas». Los frenos no funcionaban, delante solo había un precipicio, y en la radio sonaba aquella canción que los tres escucharon juntos por última vez. Ernesto despertaba justo cuando el coche caía al vacío, y su propio grito resonaba como eco en la habitación vacía. Se sentó al borde de la cama, secándose el sudor frío de la frente. Eran las 4 de la madrugada. Ya no podía volver a dormir, nunca lograba hacerlo después de esa pesadilla. Ernesto se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad dormida. En algún lugar, en uno de esos miles de apartamentos, dormía su hijo. Si es que aún estaba vivo.
Los recuerdos lo invadieron, como siempre en esos momentos, vívidos, dolorosos, implacables. Lucía. La conoció en la universidad. Ella estudiaba literatura, él economía. Leía poemas en una cafetería estudiantil, y al pasar, él se quedó paralizado. No por su belleza, aunque era hermosa, sino por la forma en que pronunciaba cada palabra, como si la saboreara. Como si las palabras tuvieran color y textura. Se acercó después de la lectura, con el corazón desbocado. «Disculpa, ¿de dónde sacas esos poemas?» «Los escribo yo», respondió ella, y su sonrisa iluminó todo su rostro. Ernesto se enamoró en ese preciso instante. Y comenzó a cortejarla. Trabajaba en 2 lugares, por el día como pasante en un banco, por la noche cargando cajas en un almacén, solo para tener suficiente para invitarla a salir. Le llevaba flores compradas con su último dinero, la llevaba a cafés baratos donde solo podían compartir un café entre los dos. Lucía se reía de sus intentos por impresionarla y decía: «Ernesto, no necesito restaurantes. Solo te necesito a ti». La boda fue modesta, 15 invitados en un pequeño restaurante. Pasaron la luna de miel en la casa de campo de los padres de ella. Pero eran felices. Dios, cuánto lo eran. Sebastián nació al año siguiente. Un bultito rojo, diminuto y chillón que les cambió la vida por completo. Ernesto lo sostuvo en brazos y lloró, de alegría, de miedo, del peso de la responsabilidad. «Él tendrá todo lo que yo nunca tuve», se prometió, besando la frente de su esposa. Pero ese todo requería dinero. Mucho dinero. Ernesto consiguió trabajo en una empresa comercial como asistente. El sueldo era miserable, pero trabajaba como un poseso, soñando con un ascenso. Lucía se quedaba en casa con el bebé, a veces hacía traducciones, pero no alcanzaba para nada. Vivían en un pequeño departamento de un ambiente en las afueras, compraban ropa en rebajas, contaban cada moneda. «Ernesto, saldremos adelante», decía Lucía mientras acunaba al lloroso Sebastián. «Lo importante es que estamos juntos». Pero Ernesto miraba a otros hombres de su edad, sus trajes, sus autos, sus oportunidades, y sentía cómo la amargura crecía dentro de él. Tenía ambiciones. Envidia. Sed de más. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, estudiando cada detalle del mundo empresarial. Leía libros de gestión, asistía a seminarios, trazaba planes. Tenía una meta: darle a su familia la vida que se merecían. La vida que merecía su hijo. Y entonces conoció a Valeria Castillo. Fiesta corporativa. Él con su único traje decente, ella con un vestido que valía más que su sueldo de un año. Heredera de un imperio textil, con contactos en cada oficina importante de la ciudad, una sonrisa de depredadora y unos ojos que no veían personas, sino cifras. «Eres ambicioso», le dijo tras la tercera copa de champán. «Me gustan los hombres ambiciosos». La primera infidelidad ocurrió una semana después. Ernesto se justificaba a sí mismo, era su oportunidad, todo era por su familia. Y Valeria realmente lo ayudaba, organizaba reuniones, abría puertas, extendía la mano. A cambio, solo quería una cosa, a él. Lucía no sospechaba nada. Se alegraba por sus logros, se sentía orgullosa de sus ascensos, hacía planes para el futuro. «Pronto compraremos una casa», decía, mostrando a Sebastián imágenes de revistas. «Con jardín, donde tú jugarás y yo plantaré rosas». Ernesto asentía, abrazaba a su esposa, besaba a su hijo, y se odiaba un poco más cada día. Pero ya era tarde para retroceder. Valeria lo atrapaba en su mundo como una telaraña, restaurantes lujosos, reuniones de negocios en su cama, promesas de una sociedad que lo haría millonario. La doble vida duró 2 años. 2 años de mentiras, excusas, llamadas nocturnas por trabajo. Lucía había adelgazado, en sus ojos se dibujaba una preocupación persistente, pero no preguntaba nada. Confiaba.
Amaba. El final llegó de golpe. Sebastián tenía 5 años, ya iba al jardín infantil y cada noche recibía a su padre con la misma pregunta. «Papá, ¿mañana iremos al parque?» Ernesto prometía, pero siempre había algo más urgente. Valeria le dio un ultimátum. «Elige. Ellos o yo. Pero recuerda, conmigo serás millonario. Con ellos serás un fracasado para siempre». Ernesto eligió. Se fue una tarde de octubre, mientras Lucía bañaba a Sebastián. Tomó 2 maletas, dejó una nota en la mesa de la cocina. «Perdón. Ya no puedo seguir así. Solo, no puedo darles nada». Y desapareció de sus vidas. Valeria cumplió su promesa. Al año, Ernesto tenía su propio negocio. A los 3, su primer millón. A los 5, un imperio. Vivían juntos, pero su relación era extraña. Valeria se iba y volvía cuando quería, y Ernesto nunca sintió verdadero calor a su lado. Aquello no podía llamarse familia. Nunca dejó de sentirse solo, y casi todas las noches lo atormentaba la misma pesadilla. El coche rojo cayendo al vacío y la voz de un niño pequeño. «Papá, no te vayas». Ernesto apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. En algún lugar allá afuera, probablemente dormía su hijo, ya adulto, ya sin necesidad de un padre. Y él, el exitoso empresario Ernesto Morena, lloraba en su dormitorio vacío como un niño. Mañana sería la venta del coche. Mañana, el fin del último lazo con el pasado. Mañana, tal vez, las pesadillas lo dejarían en paz. Pero un mal presentimiento no lo abandonaba ni por un segundo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, un taxi se detuvo frente a la casa. Ernesto miró por la ventana, el comprador era puntual, eso era bueno. Cuanto antes terminara ese asunto, mejor. Abrió la puerta y se quedó sin aliento. Frente a él estaba un joven de unos 25 años, alto, de cabello oscuro y con unos ojos castaños demasiado familiares. Ese rostro. Dios mío, ese rostro. ¿Sebastián?, susurró Ernesto, aferrándose al marco de la puerta. «Hola, papá», respondió su hijo con frialdad. «Vengo por el coche de la abuela». El tiempo pareció detenerse. 20 años atrás, Ernesto lo había visto por última vez siendo un niño de 5 años. Ahora, ante él, estaba un hombre hecho y derecho, con una mirada helada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ernesto, con la voz ronca. «La abuela Sofía me habló de la venta». Sebastián dio un paso al frente y Ernesto retrocedió instintivamente. No podía permitir que ese coche cayera en manos de desconocidos. Sebastián entró a la casa sin esperar invitación. Ernesto notó cómo sus ojos recorrían el lugar, las pinturas costosas, los muebles antiguos, la lámpara de cristal en el vestíbulo. «Te acomodaste bien», comentó Sebastián, deteniéndose en medio del salón. «Mamá jamás pudo soñar con algo así». «Sebastián, yo». «¿Recuerdas lo que me prometiste la última vez?», lo interrumpió su hijo, desabrochando lentamente su chaqueta. «Mañana iremos al parque, hijo». «Mañana, sin falta». De un bolsillo interior sacó un viejo revólver, pesado, negro, brillando amenazante bajo la luz de la mañana. «Pero ese, mañana, nunca llegó, papá». Ernesto se quedó paralizado, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Sebastián, ¿qué estás haciendo?», susurró. «Lo que debía hacer cuando murió mamá», dijo Sebastián sin apartar los ojos de su padre, empuñando el arma con ambas manos. «Baja el arma», susurró Ernesto con voz ronca. «Quiero terminar con esto ahora», Sebastián negó con la cabeza. 20 años evitaste esta conversación. 20 años escondido detrás del dinero y de tu nueva vida. Hoy me vas a escuchar». Ernesto guardó silencio. «¿Sabes en qué pensaba todos estos años?»,
continuó Sebastián, sin bajar el revólver. ¿En qué estabas muerto? Mamá decía que te habías ido, pero yo creía que habías muerto. Porque un padre vivo no desaparece así. No olvida a su hijo. No olvida a la mujer que amaba. Yo no los olvidé. Yo. Mentira. Estalló Sebastián y el cañón del arma tembló en sus manos. Ni una llamada. Ni una maldita postal. Ni siquiera apareciste cuando mamá se estaba muriendo en el hospital. Y ella iba a verte. Iba a suplicarte que pensaras en mí, que al menos una vez preguntaras por tu hijo. Ernesto palideció aún más. Lucía. Yo no sabía eso. Me lo contó la abuela Sofía. La voz de Sebastián se volvió más baja, más contenida. Mamá te llamaba. Hasta su último aliento te llamaba. Pero tú estabas aquí, en tu mundo de lujo. Ernesto se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe. Yo no lo sabía. Mamá nunca me lo dijo. Y tú nunca lo preguntaste. Sebastián dio un paso adelante y Ernesto levantó las manos instintivamente. Tú elegiste el dinero, papá. Elegiste otra vida. Y ahora llegó el momento de pagar. Sebastián, por favor. No hagas esto. No puedes matar a tu propio padre. Sebastián apuntó en silencio. Ernesto cerró los ojos. Me lo merezco, pasó por su mente. Esperaba el disparo. Pero nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Sebastián estaba sentado en el suelo, llorando como un niño. En la sala se había instalado un silencio denso. Ernesto estaba sentado frente a su hijo, observando su rostro, tan familiar y tan ajeno al mismo tiempo. 20 años. Una vida entera. Sebastián, comenzó con cautela, yo no esperaba. ¿Qué no esperabas? Lo interrumpió su hijo, pero en su voz ya no había rabia, solo un profundo cansancio. ¿Volver a verme algún día? Ernesto no respondió. Las palabras ya no significaban nada. Todos estos años estuve en contacto con la abuela, dijo Sebastián en voz baja. Ella me ayudó con los estudios, con el trabajo. ¿Ella sabía dónde estabas? Ernesto sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Y me lo ocultó? ¿Y tú querías saberlo? Preguntó Sebastián con suavidad. En esa suavidad había más dolor que en cualquier grito. 20 años y nunca preguntaste si yo seguía vivo. Ernesto cerró los ojos. Recordó el día en que se fue de casa. Cada paso fue una herida, pero se obligó a seguir. ¿Sabes qué fue lo que más me faltó? Dijo de pronto Sebastián, mirando por la ventana. No el dinero. No los juguetes. Me faltó alguien que me enseñara a afeitarme. A hablar con una chica. A cambiar una rueda, a clavar un clavo, a defenderme. Su voz temblaba. Aprendí todo solo. Viendo videos en internet, preguntando a amigos, equivocándome 1000 veces. Otros chicos iban con sus papás y les decían, papá, ¿cómo se hace esto? Yo no tenía papá. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Sebastián. Cuando tenía 16 años, continuó su hijo, intenté arreglarle a mamá el grifo de la cocina. Inundé a los vecinos de abajo. Mamá lloraba, no por el dinero del arreglo, sino porque me miraba y decía, perdóname, hijo, por no darte un padre que te enseñe. Las lágrimas corrían por el rostro de Sebastián, pero no se la secaba. Y cuando terminé el colegio con medalla de oro, ¿sabes qué pensé? Pensé que quería llamarte. Decirte, papá, lo logré, ¿estás orgulloso de mí? Pero no tenía a quién llamar. Ernesto no pudo más. Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana para que su hijo no viera sus lágrimas. Fui un idiota, dijo con voz ronca. El más grande idiota del mundo. Creí que el dinero lo era todo. Que el éxito me daría felicidad. Pero cada noche me perseguían las pesadillas.
Se volvió hacia su hijo. Me di cuenta de lo que había perdido demasiado tarde. Y cuando lo entendí, fui un cobarde. Tenía miedo de volver, miedo de que no me perdonaras. De que Lucía no me perdonara. Cada año me decía, mañana. Mañana reuniré el valor. Pero ese mañana nunca llegaba. Mamá te habría perdonado, susurró Sebastián. Te amó hasta el final. Incluso cuando moría en el hospital. ¿Ella sufrió? La voz de Ernesto se quebró. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Se apagó en unas pocas horas. Dios mío, Ernesto se dejó caer en el sillón. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. En sus últimos momentos deliraba, continuó Sebastián entre lágrimas. Te llamaba. Decía, Ernesto, ¿dónde estás? Sebastián necesita a su padre. Y yo estaba ahí, sentado, sin saber qué responder. Ernesto sollozaba en silencio. Murió con tu nombre en los labios, susurró Sebastián. Y yo le tomaba la mano y pensaba, ¿dónde estás, papá? ¿Por qué no estás aquí cuando más te necesitamos? Ernesto se levantó de golpe y abrazó a su hijo. Al principio, Sebastián se resistió, pero luego se rindió y se dejó envolver por los brazos de su padre. Perdóname, susurraba Ernesto entre lágrimas. Perdóname, hijo. Fui un cobarde. Les fallé tanto. Ambos lloraban, padre e hijo, intentando recuperar en unos minutos 20 años de cercanía perdida. Tengo miedo de ser un padre como tú, confesó Sebastián. Tengo novia, queremos tener hijos. Pero no sé cómo ser un buen padre. Nunca tuve un ejemplo. Yo sí lo tuve, dijo Ernesto en voz baja. Mi padre, tu abuelo, era un hombre maravilloso. Siempre estuvo presente. Siempre me apoyó. Pero yo elegí otro camino. Y perdí lo más valioso. ¿Cuánto me arrepiento? Se apartó un poco y miró a su hijo a los ojos. El coche es tuyo, dijo. Sin condiciones. Es lo mínimo que puedo hacer. Pero, déjame al menos intentar arreglar algo. Déjame intentar ser tu padre. Más vale tarde que nunca. Sebastián asintió en silencio, secándose las lágrimas. No te prometo que te voy a perdonar, susurró. Lo entiendo, respondió su padre. Durante un momento, se quedaron en silencio. Quiero ir al cementerio donde descansa Lucía, dijo Ernesto de pronto. ¿Me mostrarías el lugar? Sí, respondió Sebastián. Ernesto puso las llaves del coche en su mano. El metal estaba frío y pesado. Vamos juntos. En el coche rojo. Necesito pedirle perdón a tu madre. Sebastián asintió en silencio, incapaz de confiar en su propia voz. Había imaginado ese momento miles de veces, que algún día iría con su padre a ver a su madre. Y ahora estaba ocurriendo de verdad. El garaje los recibió con olor a aceite y cuero envejecido. La Ferrari Testarossa roja reposaba bajo una funda blanca, como un fantasma del pasado. Ernesto retiró la tela con lentitud y en la penumbra del garaje estalló el rojo escarlata, intenso como la sangre, como el amor, como el dolor. Sigue siendo igual de hermosa, murmuró Sebastián, acariciando el capó pulido. Recuerdo cuando el abuelo decía que algún día yo conduciría este coche con mis propios hijos. El motor arrancó al primer intento, rugió como una bestia que despertaba de un largo sueño. Ernesto se sentó al volante y sus manos temblaban sobre el cuero del volante. 20 años habían pasado desde la última vez que se sentó allí. Entonces tenía una familia. Ahora, solo Sebastián estaba a su lado, ya no un niño lloroso de 5 años, sino un hombre con tristeza en los ojos. Salieron del garaje hacia un día brillante. El sol cegaba y los destellos saltaban por el camino como pequeños reflejos danzantes. Ernesto conducía despacio por calles conocidas, pasaron frente a la escuela donde había estudiado Sebastián, frente a la casa donde una vez vivieron los tres,
frente al parque donde cada fin de semana prometía jugar con su hijo. «Sabes», dijo Ernesto al detenerse en un semáforo, «todas las noches tengo pesadillas con este coche. Sueño que muero en él, que cae al vacío y no puedo detenerlo». Sebastián guardó silencio, mirando por la ventana. Ernesto vio su rostro reflejado en el cristal, tan serio, tan adulto. «Mamá hablaba mucho de este coche», dijo al fin Sebastián. «Sobre todo cuando ya estaba enferma. Decía que en la Ferrari roja éramos una familia feliz. Que no era su coche favorito por lo caro, sino porque en él estábamos juntos». Su voz se quebró un poco. En sus últimas horas me pedía una y otra vez que le contara sobre esos paseos. Sobre cómo tú me enseñabas a cambiar las marchas sentado en tus piernas. Sobre cómo íbamos a casa de la abuela y sonaba su canción favorita en la radio. Ernesto apretó con más fuerza el volante. El semáforo cambió a verde, pero él no se movía. «¿Qué canción?», preguntó Ernesto con voz ronca. ¿De verdad la había olvidado? «Bésame mucho», respondió Sebastián mientras encendía la radio y comenzaba a buscar el tema. «Decías que era la canción de ustedes. Que la bailaron en su boda». De los parlantes comenzó a sonar la melodía familiar y Ernesto cerró los ojos. Recordó aquel primer baile con Lucía, su vestido blanco, sus ojos radiantes, su mano en la suya. Estaba tan joven, tan feliz, tan llena de confianza. «Yo la maté», susurró. «Tal vez no con mis manos, pero la maté. Murió por mi culpa». Sebastián sollozó. «Ya no se puede cambiar nada», murmuró. «Lo único que podemos hacer es visitar su tumba». Siguieron el viaje en silencio y cada kilómetro era una dolorosa travesía hacia el pasado. A través de las ventanas desfilaban escenas de una vida compartida, el café donde compraban helado, la tienda de juguetes donde Ernesto prometió comprarle una bicicleta a Sebastián. Promesa que nunca cumplió. El cementerio los recibió con silencio y olor a flores marchitas. Ernesto estacionó la Ferrari frente a la entrada y permaneció unos minutos inmóvil, intentando reunir valor. «Está en la cuarta fila», dijo Sebastián en voz baja. «Parcela número 247. Cada domingo le llevo rosas rojas». Eran sus favoritas. Salieron del coche al mismo tiempo. El viento otoñal despeinaba el cabello de Sebastián y Ernesto vio con dolor los rasgos de Lucía en él, los mismos ojos, la misma barbilla obstinada. «Papá», dijo Sebastián, deteniéndose y colocando una mano en su hombro, «pase lo que pase allí, recuerda que mamá te amó hasta el final. Incluso cuando te odiaba, te amaba». Ernesto asintió, incapaz de articular palabra. Avanzaron por la avenida entre las lápidas y cada paso era una carga. Pasaron más de 2 horas en el cementerio. Se sentaron junto a la tumba, lloraron juntos. Ernesto sentía que dentro de su pecho crecía algo inmenso, algo que nunca había sentido antes. Pero llegó la hora de regresar. Cada uno iba absorto en sus pensamientos. La música estaba apagada. Al entrar de nuevo en la ciudad, Ernesto frenó en un semáforo en amarillo. De pronto, en el espejo lateral, vio venir un camión a toda velocidad. El conductor no tenía intención de detenerse. «Sebastián, agárrate», gritó Ernesto, intentando esquivar por reflejo. El coche derrapó. El tiempo se volvió lento. El camión chocó contra la Ferrari roja del lado del conductor con un estruendo metálico ensordecedor. El mundo explotó en dolor, en el estallido de cristales y el chirrido desesperado de los frenos. Lo último que vio Ernesto antes de perder el conocimiento fue el rostro de su hijo, desfigurado por el terror. «Papá, no te vayas». Las palabras de sus pesadillas estallaron en su mente como petardos. Y luego, todo se volvió oscuridad. Techo blanco. Pitidos de máquinas. Olor a antiséptico. Sebastián llevaba 3 días sentado junto a la cama de su padre, sin moverse, sin siquiera levantarse a comer.
Sofía le traía comida, pero él no la tocaba. Las ojeras le daban un aspecto fantasmal, pero no podía irse. No podía dejar a su padre solo. El médico dice que puedes oírme, decía Sebastián en voz baja, sosteniendo la mano fría de Ernesto entre las suyas. No sé si es cierto, pero voy a hablar. Por si acaso. Por si realmente puedes escucharme. Voy a hablar, papá. Ernesto escuchaba. En la oscuridad del coma, la voz de su hijo sonaba como una luz al final del túnel. Cada palabra le dolía en el pecho, una punzada más aguda que cualquier herida física. ¿Te acuerdas de cuando me enseñabas a contar? Seguía Sebastián, acariciando la mano de su padre. Tenía 4 años. Me sentabas en tus rodillas y me mostrabas los números en un libro infantil. Pero yo siempre me distraía, porque quería tocar tu reloj, ese dorado, con la cadena. Lo recuerdo, quería gritar Ernesto. Por supuesto que lo recuerdo. Siempre tomabas mi reloj con tus deditos y te reías cuando hacía tic-tac. Siempre olías a colonia y a café, susurraba Sebastián. Y tenías unas manos tan fuertes. Cuando me levantabas en brazos, me sentía seguro. El niño más protegido del mundo. Las lágrimas resbalaban por el rostro inmóvil de Ernesto. En lo más profundo de su conciencia, gritaba de dolor. ¿Cómo pude abandonar a ese niño? ¿Cómo cambié esos abrazos, esa risa, ese amor incondicional, por dinero y estatus? Por una amante rica y el lujo de una casa vacía y fría. ¿Y te acuerdas de mi primer día en el jardín de infancia? Sebastián sonrió entre lágrimas. Lloraba y no quería soltarte la mano. Te agachaste junto a mí y me dijiste, los hombres a veces lloran, hijo. A veces están tristes, y está bien. Lo importante es no rendirse. Dios, ¿qué hice?, se atormentaba Ernesto. Ese niño creía en mí. Me amaba más que a nada en el mundo. ¿Y yo? ¿Sabes qué es lo más irónico? La voz de Sebastián se quebró. Pasé la vida enojado contigo. Te odiaba. Pero cuando te vi cubierto de sangre en ese coche, lo primero que sentí fue miedo de perderte. No rabia. No satisfacción. Miedo. No quiero que te vayas, papá. No después de que por fin te he recuperado. Sebastián se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, llovía. Mamá nunca habló mal de ti, continuó. ¿Puedes creerlo? Tú nos abandonaste y ella te defendía. Cuando yo le preguntaba por qué te habías ido, me decía, papá está muy cansado, hijo. A veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando están cansados. Lucía, mi querida Lucía. Ernesto recordó su rostro aquel último día, cansado, pero hermoso. Ella creía en él. Lo amaba, a pesar de todo. Ella te adoraba, papá. Hasta el final, dijo Sebastián, volviendo a la cama. Incluso cuando todo estaba al límite, incluso cuando dolía, decía, tu papá es una buena persona, Sebastián. Solo está perdido. Pero la gente buena siempre encuentra el camino a casa. Me perdí, se decía Ernesto. Se perdió entre ambiciones, en la necesidad de parecer importante, en el miedo a ser un fracasado. Y al final no solo se perdió a sí mismo, sino también lo más importante, su verdadera familia. ¿Sabes lo que hacía cada año en tu cumpleaños? Sebastián se inclinó más cerca. Hacía un pastel. Tu favorito, chocolate con cerezas. Encendía las velas y decía, vamos a pedir un deseo por papá, para que sea feliz, donde sea que esté. El corazón de Ernesto se rompía en 1000 pedazos. Lucía. Su único y verdadero amor. Pensó que la había superado, que había encontrado algo mejor. Pero Valeria solo fue una cáscara brillante, vacía por dentro. Lucía. Lucía era su hogar, su paz, su felicidad callada. Estoy intentando perdonarte, susurró Sebastián. De verdad lo intento.
Porque mamá te perdonó. Porque odiar cansa. Y porque sigues siendo mi papá. Y quiero que tengamos una oportunidad. Por favor, no te mueras, papá. No merezco tu perdón, pensaba Ernesto. Pero si existe la más mínima posibilidad, si hay una sola oportunidad. Dios, por favor, escúchame. El médico dice que si no despiertas en los próximos días, la voz de Sebastián se quebró. Papá, por favor. No te vayas. No otra vez. Nos queda tanto por decir. En las profundidades de su conciencia, Ernesto luchaba contra la oscuridad. Cada recuerdo de su hijo, cada palabra de Lucía, cada instante de la felicidad perdida lo llamaban de vuelta a la vida. Te quiero, papá, susurró Sebastián. A pesar de todo. Y mamá te quería. Y la abuela también. Siempre te hemos querido. Y en ese instante, como si respondiera al llamado del amor, los dedos de Ernesto se movieron levemente. En el monitor cardíaco comenzaron a aparecer las primeras señales de cambio. Ernesto avanzaba lentamente, con esfuerzo, abriéndose paso de regreso, hacia su hijo, hacia la vida, hacia la posibilidad de redención. Sofía, que dormía en un sillón junto a la pared, despertó. Sebastián, susurró, mira. Pero en lo profundo de su conciencia, Ernesto sentía como las fuerzas lo abandonaban. ¿Y si no podía cambiar nada? ¿Para qué regresar a un mundo donde solo causó dolor? Tal vez sería mejor irse, liberar a su hijo del peso del pasado. La oscuridad lo envolvía, lo acariciaba con promesas de descanso, le ofrecía el fin de la culpa. Fui un mal padre, un esposo inútil. No quiero aceptar que eso fue real. Mejor dormirme ahora. Dormirme para siempre. Lucía, no quiero vivir en un mundo donde ya no estás. Y entonces la vio. Lucía estaba allí, vestida con el mismo vestido blanco con el que se casó con él, pero ahora parecía hecha de luz y calor. Su cabello flotaba como si una brisa invisible lo acariciara, y sus ojos, aquellos mismos ojos color miel que un día lo miraron con amor absoluto, brillaban con perdón. ¿Vas a rendirte?, preguntó ella. Su voz sonaba como música, como una nana que solía cantarle a Sebastián. ¿De verdad crees que será mejor si te vas? Ernesto, mi amor, tú siempre fuiste fuerte. Extendió su mano y él sintió el calor de su caricia. Te perdoné aquel mismo día en que te fuiste. Te perdoné porque te amaba. Y ahora, perdónate tú también. Vuelve. Ernesto la miraba en silencio. Pero tú no estás allá. Nuestro hijo está ahí, sentado a tu lado, llorando, continuó Lucía, y su voz adquirió firmeza. Te cuenta historias que guardó en su corazón durante 20 años. ¿De verdad crees que lo hace por lástima? No, Ernesto. Lo hace por amor. Ese amor que no muere, pase lo que pase. Se inclinó hacia él y Ernesto sintió el aroma de su perfume, ligero, floral, dolorosamente familiar. Lucía, pero allá tú no estás, susurró su mente. Él no necesita a un padre perfecto, ni a uno sin errores. Te necesita a ti. Con tus fallas y con tu voluntad de enmendarlas. Lucía, pero te amo. Un sollozo ahogado, directo al corazón. Vuelve con él, susurró Lucía mientras su imagen empezaba a desvanecerse en la luz. Vuelve y sé el padre que podrías haber sido. Dale la oportunidad de perdonarte de verdad. Date a ti mismo la oportunidad de amarlo como él lo merece. Y yo siempre estaré con ustedes. Lo último en desaparecer fueron sus ojos, bondadosos, llenos de amor, cargados de esperanza. Aún tienes tiempo, mi amor. No lo desperdicies. Te amo. En la pantalla del monitor, el ritmo cardíaco se volvía cada vez más activo. Ernesto regresaba, lentamente, a su hijo. Ernesto abrió los ojos al quinto día después del accidente.
Lo primero que vio fue el rostro cansado de Sebastián, inclinado sobre su cama. Su hijo leía en voz alta algún libro, con la voz ronca de agotamiento. Sebastián, susurró Ernesto. Ese nombre sonó como una oración. Sebastián se sobresaltó, dejando caer el libro al suelo. Papá. Las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Despertaste. Doctor. Llamen al doctor. Las 2 semanas siguientes en el hospital pasaron como un suspiro. Ernesto se recuperaba con rapidez, como si la aparición de Lucía le hubiera dado nuevas fuerzas. Por primera vez en 20 años se sentía verdaderamente vivo. Sebastián venía cada día. Hablaban del pasado, hacían planes para el futuro. Ernesto le contaba cómo construyó su imperio y Sebastián compartía sus sueños de formar una familia, de tener hijos. Cuando me den el alta, te vienes a vivir conmigo, dijo Ernesto el día antes de salir del hospital. Tengo una casa enorme, muchas habitaciones vacías. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Sebastián sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que Ernesto veía en su rostro. ¿Quieres que te muestre fotos de mamá?, preguntó Sebastián. Tengo un álbum entero. Salimos ella, yo y mi prometida. Por supuesto, asintió Ernesto. Quiero recordarla siempre. Y seguro que tu prometida es muy hermosa. Te la presentaré en cuanto estés en casa. Cuando finalmente le dieron el alta, Ernesto le pidió a Sebastián que no lo llevara. Quería llegar por su cuenta, en taxi, y hablar con Valeria. Si es que aún estaba en casa. La mansión lo recibió con el aroma de un costoso perfume. Valeria bajaba por la escalera con una bata de seda, el cabello recogido en un moño perfecto. En 20 años, apenas había cambiado, la misma belleza depredadora, los mismos ojos fríos. Por fin en casa, dijo, besándolo en la mejilla. Estaba tan preocupada. Los médicos dijeron que podrías haber muerto. Pero no viniste ni una sola vez, dijo Ernesto, aunque en su voz no había reproche. Estaba tu madre. No quería encontrarme con ella. Valeria, tenemos que hablar, dijo Ernesto, sentándose con cuidado en el sillón. Las costillas aún le dolían, pero no era nada comparado con el dolor que llevaba en el alma desde hacía 20 años. ¿Hablar de qué?, respondió ella, sentándose frente a él con elegancia, cruzando las piernas. Mi hijo va a vivir aquí. Sebastián se muda conmigo. El rostro de Valeria cambió de inmediato. La máscara de amante comprensiva se desvaneció, dejando ver su verdadera naturaleza. ¿Qué? Su voz se volvió gélida. Ernesto, ¿estás bromeando? Hablo completamente en serio. Ernesto miraba a la mujer con la que había pasado 20 años, y solo veía a una desconocida. ¿Cómo pudo pensar que la amaba? Sebastián es mi hijo. Mi único hijo. Y va a vivir en esta casa. Valeria se levantó y comenzó a caminar por la sala como una gata enfurecida. ¿Te has vuelto loco?, escupió. ¿Ese mocoso de barrio pobre va a vivir en nuestra casa? ¿Tocar mis cosas? No lo permitiré. No quiero extraños aquí. Pero él no es un extraño. Es mi hijo, respondió Ernesto con calma. Y tú no vas a impedírmelo. Esta es mi casa. Mi empresa. Mi dinero. Valeria se detuvo en seco y se volvió hacia él. En sus ojos brillaban chispas de rabia. Ah, sí. Su voz se volvió peligrosamente baja. ¿Tu empresa? Ya olvidaste, querido, quién te ayudó a construirla. ¿Quién te presentó a las personas adecuadas? ¿Quién abrió las puertas que tú solo jamás habrías cruzado? ¿Quién te enseñó cómo moverte en este mundo? Valeria, no tienes derecho a hablarme así. No, escúchame bien, dijo ella acercándose y agachándose hacia él. Tienes que elegir. O yo, o ese crío. Si él se muda aquí, yo me voy.
Y me llevo todo. Todos los contratos, todos los contactos, todos los socios. ¿De verdad crees que ellos son leales a ti o a mi familia? Ernesto sintió un frío familiar en el pecho. 20 años atrás, una amenaza así lo habría hecho temblar. Perder todo lo que había construido. Pero ahora, al mirar a Valeria, solo veía vacío. Un vacío hermoso, pulido, pero absoluto. Ya no tenía nada que perder. Ahora lo entendía. Te haré quebrar, continuó ella, sin notar el cambio en su mirada. Ningún banco te dará crédito. Ningún proveedor firmará contigo. Serás un don nadie. Un pobre miserable. Y ese hijito tuyo verá qué patético eres sin mí y sin mis influencias. El silencio llenó la habitación. Valeria esperaba que él se quebrara, como lo hizo hace 20 años. Que eligiera el dinero y el estatus en lugar del amor y el afecto. Ernesto se levantó lentamente del sillón. En sus movimientos había una determinación tan serena que Valeria dio un paso atrás sin querer. ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Tienes razón. Todo esto es tuyo. Llévatelo. No necesito nada. Quédate con la empresa, con la casa. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ernesto, esto es una broma. Dijo ella, incrédula. Llévatelo todo. Ernesto se acercó al escritorio y sacó unos documentos. Voy a transferírtelo ahora mismo. Solo déjame encontrar el número del abogado. Valeria lo observó mientras él llamaba tranquilamente al abogado y luego firmaba los papeles que le cedían un imperio multimillonario. Su rostro reflejaba completa confusión. Estás loco, susurró. Es tu vida entera. Ernesto, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Necesitas un médico? No, Ernesto la miró a los ojos. En ellos había una claridad que Valeria jamás le había visto. Solo entendí que es lo verdaderamente importante en la vida. Sebastián. El recuerdo de Lucía. La posibilidad de ser un padre. Y todo lo demás, hizo un gesto hacia la lujosa sala, solo son cosas. Cáscara vacía. Apiló los documentos firmados y se los tendió a una Valeria paralizada. En breve llegarán el abogado y el notario. Ellos validarán las firmas y todo será tuyo. Yo no necesito nada más, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ya perdí demasiado tiempo. Ernesto. Gritó ella detrás de él. Te vas a arrepentir. Sin mí no eres nada. Nada. Pero él ya no escuchaba. Ernesto salió de la casa que durante 20 años creyó suya y sintió un extraño alivio. Como si al fin se hubiera quitado un enorme peso de encima. El teléfono sonó en su bolsillo. Era Sebastián. Papá. ¿Cómo va todo? Ya empaqué mis cosas, estoy listo para mudarme. Hijo, Ernesto sonrió mirando el cielo azul y despejado. Los planes han cambiado un poco. Nos vemos en casa de la abuela y hablamos. 2 meses después, Ernesto Morena se sentaba en una pequeña oficina de concesionario, revisando papeles. El trabajo como gerente de nivel medio estaba lejos del lujo de su antigua vida, pero cada noche volvía a casa con el corazón en paz. A casa, un modesto departamento de 2 habitaciones que había alquilado con Sebastián. Papá, la cena está lista. Gritó su hijo desde la cocina. Ernesto sonrió, dejando los papeles a un lado. ¿Quién lo hubiera dicho? Su hijo resultó ser un excelente cocinero. Sebastián preparaba platos sencillos, pero con tanto cariño que la comida sabía a gloria. Ya voy, respondió, abotonándose una vieja camisa. Los trajes de miles de dólares habían quedado atrás, junto con Valeria y aquella vida. Pero Ernesto no se arrepentía de nada. Durante la cena hablaban de planes para el fin de semana.
Sebastián había conseguido trabajo en una pequeña empresa de informática y por las noches estudiaba inglés. Soñaba con obtener una beca para estudiar en el extranjero. ¿Te acuerdas de que querías ser médico cuando eras niño? Preguntó Ernesto, sirviendo el té. Todavía quiero, rió Sebastián. Solo que ahora entiendo que los sueños se cumplen paso a paso. Primero aprenderé bien el idioma, luego buscaré cómo ingresar a la facultad de medicina. Yo te ayudaré, dijo Ernesto con seriedad. Encontraremos el dinero para tus estudios. De algún modo. Lo lograremos. Sebastián alargó la mano y apretó la de su padre. Lo lograremos. Juntos. Un timbrazo interrumpió la calma de la noche. ¿Ernesto? La voz temblorosa de Sofía hizo que se pusiera de pie de inmediato. Hijo, pasó algo horrible. El coche. El coche rojo. Se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cómo? Fui al supermercado en él, sollozaba Sofía. Lo dejé estacionado frente a la entrada y, cuando salí, ya no estaba. Un transeúnte dijo que vio a unos chicos jóvenes que se lo llevaron. Sebastián arrebató el teléfono de manos de su padre. Abuela, ¿dónde estás? Vamos para allá. Estoy en casa, pero me siento mal, el corazón. Ese coche, no puedo perderlo así. Sofía rompió a llorar. Ernesto y Sebastián corrieron hacia la casa de la abuela. Ella estaba sentada en su sillón, pálida como una sábana, con las manos en el pecho. Junto a ella, una cajita de pastillas para el corazón. ¿Llamamos a una ambulancia?, preguntó Sebastián, pero la abuela negó con la cabeza. No, ya me siento un poco mejor. Levantó los ojos hacia ellos, llenos de confianza. La van a encontrar, ¿verdad? Ernesto se arrodilló junto al sillón y tomó entre las suyas las manos arrugadas de su madre. Mamá, claro que sí, susurraba, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Por qué lloras? Porque recién ahora entiendo cuánto significas para mí. Perdóname, perdóname por todo. Sofía le acariciaba el cabello con su mano temblorosa. Ernesto, mi querido, ya te he perdonado. Hace mucho tiempo. Lo importante es que ahora tú y Sebastián están juntos otra vez. Eso me hace tan feliz. Qué pena que Lucía no pueda verlo. Abuela, ese coche, dijo Sebastián con firmeza, no es solo metal y pintura. Es nuestra memoria. Voy a encontrarlo. Te lo prometo. Mientras Ernesto se quedaba con su madre, Sebastián llamaba a la policía para denunciar el robo. Describía cada rasguño, cada detalle del Ferrari. Ese coche era parte de su infancia, lo conocía como la palma de su mano. En la comisaría dicen que las posibilidades de recuperar un coche robado son muy bajas, informó al volver al salón. Especialmente uno tan raro como este. Lo más probable es que lo desarmen para venderlo por piezas. No, Ernesto negó con la cabeza. No puedo creerlo. No después de todo lo que hemos vivido. Sofía se quedó dormida en el sillón, agotada por los nervios. Ernesto la cubrió con una manta y la besó en la frente. Voy a salir a buscarlo yo mismo, dijo Sebastián en voz baja. Conozco algunos lugares donde podrían vender autos robados. La zona de las fábricas viejas, unos talleres clandestinos. Es peligroso, respondió su padre. Y quedarse de brazos cruzados no sirve de nada, los ojos de Sebastián ardían de determinación. Ese coche significa demasiado para nuestra familia. No puedo simplemente esperar. Ernesto asintió. Se ha convertido en un verdadero hombre, pensó. Sebastián se fue, dejando a Ernesto solo con su madre y sus pensamientos. El reloj parecía avanzar con una lentitud cruel. Sofía se despertaba y volvía a dormirse, mientras Ernesto permanecía junto a ella, tomándole la mano, rezando a todos los santos para que no le pasara nada a su hijo. A las 3:30 de la madrugada, sonó el teléfono. Papá.
La voz agitada de Sebastián hizo que el corazón de Ernesto diera un vuelco. Sé dónde está. ¿Estás bien? ¿Dónde está el coche? Fue Valeria, tu ex. Ella está detrás del robo. ¿Qué? Ernesto no podía creerlo. El coche está con ella. Reconocí su participación por la descripción de los chicos jóvenes que contrató. Entendido. Yo me encargo de esto. Vuelve con la abuela. Una hora más tarde, Ernesto estaba frente a las puertas de su antigua casa. La mansión se veía igual que siempre, césped impecable, columnas de mármol, autos lujosos en la entrada. Y entre ellos, el Ferrari Testarossa rojo. El corazón le dio un vuelco al ver su silueta tan familiar. Valeria abrió la puerta como si lo hubiera estado esperando. Llevaba una bata de seda, el cabello revuelto, el rostro pálido por la tensión. No se parecía en nada a la mujer fría y calculadora que había conocido durante 20 años. Ernesto, susurró. «¿Viniste?» «Dame las llaves», dijo él con calma, extendiendo la mano. «Ahora mismo». «Por favor, entra». «Tenemos que hablar». Valeria retrocedió hacia el interior de la casa y él la siguió a regañadientes. Nada había cambiado en el salón, los mismos cuadros caros, el mismo cristal, el mismo lujo ostentoso. Pero ahora todo le parecía a Ernesto como piezas de museo, hermosas, pero sin vida. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo sin sentarse. «Devuélveme el coche». «Esto es robo, Valeria». «No es culpa mía». Saltó ella, pero luego bajó la mirada y confesó. «Está bien, sí, contraté a esos chicos. Pero no era para hacer daño». «¿Entonces para qué?». Los ojos de Ernesto se entrecerraron. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria, arrastrando su costoso maquillaje. Ernesto nunca la había visto así. «Solo quería recuperarte», dijo con voz temblorosa. «Ernesto, sin ti me estoy volviendo loca». «Valeria», dijo Ernesto con cansancio. «Robaste lo único que una anciana tenía para sentirse unida a su difunto esposo». Sufrió un ataque al corazón. ¿Lo entiendes? No me daba cuenta de lo que estaba haciendo, sollozó Valeria. Mi mente se nubló por la desesperación de haberte perdido. Ernesto la miraba y no sentía más que vacío. Alguna vez esa mujer le había parecido el sueño hecho realidad, hermosa, rica, influyente. Pero siempre había sido solo un juguete para ella. «No, Valeria», dijo en voz baja. «Tú no me amas. Solo estás acostumbrada a poseerme. Como un coche, como una casa, como una joya. Pero yo no soy una cosa. Y el amor no es posesión. El amor es un regalo. Es desearle lo mejor al otro. Es poder dejarlo ir, aunque lo ames con locura». «Por favor», Valeria cayó de rodillas frente a él, tomándole las manos. «Dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Aceptaré a tu hijo, seremos una familia. Haré lo que tú quieras». Ernesto se soltó con delicadeza y la ayudó a incorporarse. «Perdóname, Valeria», dijo con suavidad pero con firmeza. «No voy a volver. Soy feliz allá, en esa nueva vida. Sin lujos ni oro, pero con los míos cerca. Por primera vez en 20 años, soy verdaderamente feliz». Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. «¿Y tus ambiciones? ¿Dónde está ese hombre que quería demostrarle al mundo de lo que era capaz?» «Murió, Valeria». «Lo siento». «Dame las llaves», pidió Ernesto con voz baja, extendiendo la mano. Valeria sacó las llaves del Ferrari del bolsillo de su bata y se las puso en la palma. El metal estaba tibio por su contacto. «Adiós, Valeria», dijo él, dirigiéndose a la puerta. «Te deseo que encuentres la felicidad. Pero búscala no en las cosas caras, sino en ti misma. En tu corazón». Salió de la casa sin mirar atrás.
A sus espaldas se escucharon sollozos. Pero Ernesto siguió adelante hacia el coche rojo que lo esperaba en la entrada. El Ferrari rojo avanzaba lentamente por la avenida del cementerio. Al volante iba Ernesto, y a su lado, Sofía, que a sus 68 años parecía más joven de lo que marcaba su edad. La felicidad es el mejor remedio para cualquier enfermedad. Se parece tanto a ti de joven, dijo Sofía, contemplando una fotografía en sus manos. En la imagen, Sebastián con un traje blanco abrazaba a su prometida, vestida con un hermoso vestido. La boda había sido la semana pasada. Sencilla, pero llena de verdad. En la misma iglesia pequeña donde se habían casado Ernesto y Lucía. Sebastián insistió en que fuera allí. Así mamá también estará con nosotros ese día, le dijo a su padre. No, se parece más a su abuelo, corrigió Ernesto con ternura mientras aparcaba el coche. Igual de valiente, igual de perseverante. Y igual de bueno. En el asiento trasero reposaban unas rosas rojas, las mismas que Sebastián solía llevar a su madre cada domingo. Ahora, era Ernesto quien continuaba con esa tradición. La tumba de Lucía estaba cubierta de flores. Sebastián y Ernesto la visitaban con frecuencia, rindiéndole homenaje a su memoria. Hola, mi amor, dijo Ernesto en voz baja, arrodillándose frente a la lápida. Sebastián se casó. Con una chica maravillosa. Te habría encantado. Alzó la vista y vio cómo las nubes corrían suavemente por el cielo. Nuestro hijo consiguió trabajo como médico, tal como soñaba, continuó. Trabaja en un hospital infantil. Adora a los niños. El viento agitaba las hojas y Ernesto sintió un calor familiar, como si una presencia invisible le rozara el hombro. Perdóname, Lucía, sollozó. Por todos los años perdidos. Por haberte dejado, por no estar a tu lado. Pero he vuelto. Volví con nuestro hijo, con mamá, con el hombre que era cuando estaba contigo. Dejó las rosas a los pies de la lápida y notó cómo el sol jugaba entre los pétalos, haciéndolos brillar como si fueran llamas vivas. Sebastián es feliz, susurró. Nuestro niño es feliz. Y yo también. Gracias por enseñarle a amar, a perdonar. Gracias por no permitir que se llenara de rencor. El viento se detuvo y en ese silencio Ernesto creyó oír con claridad una risa, la misma risa que una vez llenó su hogar. Lucía estaba allí. Siempre había estado allí, en la sonrisa de su hijo, en cada instante de felicidad compartida. Ernesto se incorporó y caminó hacia el coche, donde Sofía lo esperaba. Sebastián y Marta estaban en casa, preparando algo especial para la cena. Y mañana, todos juntos, irían a elegir la cuna para el futuro nieto. La vida seguía. Y era hermosa. La Ferrari roja salió del cementerio en silencio, llevándose consigo el calor del perdón y la esperanza de un nuevo comienzo. En el espejo retrovisor, Ernesto alcanzó a ver la tumba de Lucía, sobre la cual revoloteaba una mariposa blanca, mensajera de paz y de amor. Si te gustó el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.